Finalmente, resolvemos el último ejercicio, el ejercicio número 4, en el cual nos piden cargar un archivo. Este archivo se llama datariesgos.csv, que contiene información de riesgo de clientes de un banco. Nos pide escribir un programa que cumpla los siguientes requisitos, 3 requisitos. Vamos a ir resolviéndolos uno a uno. Inicialmente lo que pide es generar un data frame con los datos del fichero. Primeramente vamos a cargar la información de nuestro archivo datariesgos.csv. Para esto utilizamos importamos archivos de Google Colab, utilizamos la función files upload. Simplemente ejecutamos y seleccionamos el archivo que queremos cargar. Cuando confirmen el 100% de la carga, entonces verificamos en nuestra lista de archivos si ya está cargado el archivo, entonces ya podemos hacer uso de él. Para crear nuestro data frame ya tenemos la información que vamos a asociar a nuestro data frame, ¿no? Pero para crearlo necesitamos importar las librerías pandas y numpy, que aunque ya lo hemos hecho en cada ejercicio, es importante mencionarlo ya que no va a funcionar. Necesitamos la librería pandas como mínimo para que funcione o para poder crear nuestro data frame de riesgos, que ese es el nombre que le vamos a poner, DF riesgos. Asociamos a esta nueva variable que estamos creando la lectura del CSV con el nombre del archivo que ya cargamos, datariesgos.csv. Como la orden es generar un data frame con los ficheros, con los datos del fichero, lo que vamos a hacer es mostrar el tipo de objeto que es DF riesgos para confirmar que realmente estamos utilizando un data frame, y mostramos las primeras 5 filas de este data frame para mostrar un poquito de la estructura del archivo que cargamos. Nuestro archivo contiene 10 columnas y confirmamos aquí que realmente el objeto de F riesgos pertenece es de tipo data frame de la librería pandas. Completamos el requisito número 1 y ahora en el requisito número 2, si vemos, hay bastantes solicitudes. Vamos a iniciar una a una. La primera que nos pide es mostrar en pantalla las dimensiones de un data frame. Para esto utilizamos el método ndim. Llamamos a nuestro data frame de F riesgos y llamamos al método ndim y vamos a guardar los valores de las dimensiones o la dimensión en la variable dim y la vamos a mostrar en pantalla. Finalmente confirma, ¿no?, que la dimensión de nuestro data frame es de 2, es decir, filas, columnas, solo 2 dimensiones. Luego nos pide el número de datos que contiene nuestro archivo o nuestro data frame, ya que asignamos todo el archivo a nuestro data frame de riesgos. Para obtener el número de datos que contiene, llamamos al método shape de nuestro data frame y le asignamos a la variable cant de datos, y lo mostramos en pantalla. Esto nos permitirá obtener la cantidad de filas y de columnas que tiene nuestro data frame. Es decir, el número de datos del data frame tiene 4500 filas y 10 columnas. Como les había mostrado antes, tiene 10 columnas y aquí solamente mostramos las primeras 5, pero en total tiene 4500 registros. Luego pide los nombres de sus columnas y de sus filas. Si vemos, los nombres de las columnas son ID, edad y tantos hasta nivel y riesgo, y sus nombres de filas son índices, ¿no?, que va de 0 hasta
4.499. Para esto nos creamos una variable de nombre nomcol que va a tener el valor de las columnas. Utilizamos el método columns.values para obtener el nombre de nuestras columnas y la mostramos, ¿no? Mostramos en pantalla la variable y luego almacenamos en otra variable de nombre nomRow que va a tener lo mismo. De nuestra variable df riesgos vamos a llamar al método index.values, tal cual aquí, columns.values, index.values, para obtener el listado de índices o filas o los nombres de las filas que tiene nuestro df riesgos. Ejecutamos las dos funciones o ejecutamos la muestra de los nombres de columnas y filas, donde vemos que los nombres de las columnas del data frame son, y están los 10 nombres. Los nombres de las filas del data frame del 0 al 4499. Aquí nos dice que hay más valores entre medio, ¿no? Como decía, nuestro data frame tiene 4500 registros que empiezan del 0 al 4499. Continuando, nos piden los datos de las columnas o los tipos de datos de las columnas. Para esto, nuevamente llamamos a nuestro data frame y riesgos y le pedimos la información. Y esto lo almacenamos en una variable tipo dato y lo mismo, la mostramos en pantalla. Verificamos, ¿no? Nuestro data frame de la librería Pandas, y estas son las columnas, las 10 columnas que tiene nuestro data frame, y los tipos de datos, ¿no? La variable id es de tipo entero, la variable edad es de tipo float, los meses, max and, ingreso, score y zona son de tipo float, y las variables tipo vivienda, nivel y riesgo son de tipo entero. Mostrar las 10 primeras filas y las 10 últimas columnas, que es una parte todavía vamos aquí, todavía no terminamos con el punto 2 del ejercicio número 4. Mostrar las 10 primeras filas y las 10 últimas columnas. Mostrar las 10 primeras filas y las 10 últimas filas. Inicialmente mostramos las 10 primeras filas del data frame. Para esto utilizamos el método head. Le damos el valor 10 para que nos muestre los 10 primeros registros del 0 al 9, nuestra columna data frame, y luego mostramos las 10 últimas filas. Para las 10 últimas filas utilizamos el método tail y le damos también el valor 10. Si nos hubiera dicho que mostremos las últimas 3 filas, aquí tendremos que colocar el valor 3 y generamos. Como decíamos, el índice de fila terminaba en 4499 y está mostrando desde 4490 hasta ese último valor. Y finalmente el punto 3 solicita verificar, o el punto 2 del ejercicio 3 solicita verificar si tiene datos perdidos o nulos. Para esto utilizamos el método isNull de nuestro data frame riesgos y sumamos, ¿no?, todos los valores nulos del data frame. Y este es el resumen que nos muestra, donde nos dice que la columna ID no tiene ningún valor nulo, tampoco la columna nivel o riesgo o tipo de vivienda. Y la columna que más valores nulos tiene es la columna edad, y le sigue meses y zona.
Terminamos con el punto 2 del ejercicio número 4 y nos queda el último punto o requisito que nos pide extraer las 100 primeras filas y almacenarlas en un contenedor. Para esto, tal cual realizamos con las 10 primeras filas, aquí vamos a almacenar las 100 primeras, pero no nos pide solo mostrarlas, no nos pide almacenarlas en un contenedor. Para esto utilizamos el método head, colocamos el valor 100, estamos aquí seleccionando los 100 primeros registros o 100 primeras filas del data frame riesgos y le vamos a asignar a un data frame que se va a llamar contenedor, df contenedor, y simplemente lo mostramos. Claro que al mostrarlo no muestra los 100 registros, pero sí se muestra un resumen de las columnas o de los registros o las 100 filas que se están asociando a este nuevo data frame. Con eso concluimos la resolución del ejercicio número 4 y de los que sería el final de la resolución de este proyecto. Muchas gracias.